Buenas, buenas, ¿cómo están? Vamos a continuar con el curso de React. En este video vamos a ver los primeros pasos que vamos a dar para crear una aplicación nueva con esta librería, ¿bien? Antes de empezar a meternos en código, vamos a hablar un poquito sobre qué es React. Hay muchas dudas, algunos se confunden con frameworks o librerías, ¿bien? React en sí es considerado una librería, ya que no trae un marco de trabajo donde tengamos todo disponible para usar, ¿sí? React es una librería, como dice acá en la documentación, que sirve para construir interfaces de usuarios, ¿bien? Pero si yo necesito otras cosas para mi aplicación, que ya vamos a ir viendo, React eso no lo trae incorporado, sino que nos da la libertad de poder instalar ciertas dependencias de terceros, ¿bien? Por ejemplo, para manejo de rutas podemos ver React Router, para el manejo del estado global podemos usar Redux Toolkit, aunque también nos trae React Context API. Podemos instalar Formic o React Hooks Form para el manejo de formularios. Podemos instalar cuantas librerías querramos para adaptarla a esta otra librería, perdón, para poder hacer interfaces de usuario, ¿sí? Pero un framework es algo un poco distinto, ¿sí? No sé si alguno ha trabajado con Angular, por ejemplo. En Angular uno crea un proyecto de Angular y ya viene todo empaquetado en ese framework para hacer uso de ello. Y con todo lo que te da ese framework, vos podés crear una aplicación web. Bien, React es un poco distinto. Si nos venimos acá a la documentación y se vienen acá donde dice crear una nueva aplicación de React, van a ver que tenemos ciertos comandos, ¿sí? Que es lo que se llama el CLI, con el cual yo puedo ejecutar en una consola de Windows, de Linux o de Mac, para crear un proyecto de React ya con toda la estructura básica, ¿sí? Nosotros podemos crear desde cero, yo puedo abrir un package JSON o un archivo JavaScript y empezar desde cero una aplicación de React, pero la verdad que es bastante tedioso configurar todo lo que hay que configurar. Entonces React y los creadores de React ya hicieron un comando, que es este que están viendo acá, que es el create React app. Bien, si nosotros ejecutamos ese comando, ya nos va a crear una carpeta, un directorio, con todo lo necesario para iniciar un proyecto, ¿sí? Después vamos a tener que ir instalando nosotros un montón de otras cosas, pero esto nos va a dar una configuración inicial que si lo tuviéramos que hacer desde cero sería bastante tedioso. ¿Por qué? Porque React por detrás, o este comando mejor dicho, está hecho con Webpack y Babel, ¿sí? Webpack, si alguien no lo conoce, es un empaquetador, ¿sí? Empaqueta nuestros distintos archivos de nuestro directorio para darnos una aplicación terminada y que podamos visualizar. Y Babel es una tecnología que se encarga de traducir código de alguna librería o de algún framework y demás, a un código que sea legible por el navegador, ¿sí? Nosotros en React vamos a ver una tecnología que se llama JSX, ¿sí? Que es la que ustedes van a ver parecida al HTML, pero no es HTML, es JSX. Y Babel, por ejemplo, lo que nos va a ayudar es hacerle entender al navegador, al browser, hacerle entender que lo que yo estoy escribiendo como JSX me lo va a traducir a HTML justamente para que él lo pueda entender. Bien, entonces si lo tuviéramos que hacer de cero, tendríamos que configurar Babel, tendríamos que configurar todo el Webpack, instalar React desde cero, hacer un montón de configuraciones que más adelante, ¿sí? Cuando terminemos el curso y demás, en algún video suelto por ahí se los voy a explicar cómo lo tendrían que hacer por si necesitan alguna vez o tienen curiosidad de cómo funciona esto de Webpack y Babel. Bien, pero por el momento no quiero demorarme más con la teoría. Sé que todos están esperando pasar a la práctica, así que vamos a empezar. Bien, acá, si vienen a la documentación, como les dije, y vienen acá el link que dice crear una nueva aplicación de React, ustedes van a poder ver que tenemos los siguientes tres comandos. Bien, entonces vamos a abrir una terminal. Yo estoy en Windows, así que voy a abrir una terminal de Windows. Pueden abrir una PowerShell, lo que ustedes quieran. Bien. Este primer comando, el de npx, ¿sí? Lo que va a hacer es crearnos una carpeta y esa carpeta va a ser nuestra aplicación de React. Bien. Entonces, para eso yo tengo que escribir npx espacio create react app, que es el comando, espacio,
y luego de ese espacio es donde nosotros vamos a poner el nombre que le quiero dar a nuestra carpeta, ¿sí? Después esto lo podemos cambiar, así que no hay problema, pero ya le podemos dar un nombre al inicio. Ok, pero esa carpeta se nos va a crear a donde nosotros estemos posicionados. Entonces, cada uno por su cuenta va a navegar a donde tenga que navegar y donde quiera guardar esa carpeta. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio. Bien, entonces una vez posicionado en el escritorio, voy a ejecutar el comando npx create react app. Bien, espacio y le voy a dar el nombre de la carpeta. Yo le voy a poner cursor react desde cero, ¿sí? Bastante largo el nombre, pero bueno, curso React desde cero, lo pongo todo, no le pongan mayúsculas por favor, porque por ahí puede tener errores, pongan todo en minúscula y si quieren separar vayan poniendo estos guiones medios, ¿bien? Entonces, npx, create React app, curso React desde cero, este va a ser el nombre de la carpeta. Voy a dar Enter y esto va a ser la instalación inicial de nuestra aplicación de React. Esto puede demorar algunos momentos, pero mientras tanto les voy a ir explicando otras cosas, ¿sí? Lo dejo acá, a un costadito para que ustedes lo vean. Y lo que les quiero explicar es que esto que nosotros inicialicemos acá nos va a crear estructura básica del directorio con nuestro punto de entrada a la aplicación, ¿sí? Pero como les dije al principio, esto no quiere decir que ya tengamos todo hecho, ¿sí? Tenemos que ir instalando librerías, tenemos que ir jugando con los componentes que nosotros querramos. Vamos a ir viendo que para determinado problema a resolver yo tengo distintas librerías que puedo usar. Y esa libertad, por ejemplo, a ver, muchos dicen que es mejor un framework, por ejemplo, que ya te da todo listo, ¿sí? Pero otros, como es mi caso también, apoyo la idea de tener esta libertad de nosotros poder incorporar en nuestra aplicación la tecnología que querramos, ¿sí? No sé, si un framework me viene con Formic y yo quiero manejar otra librería, en un framework capaz que no lo podría hacer, ¿sí? En cambio en React yo puedo optar por la manera o la forma o la librería que yo más quiera. Entonces eso es algo bueno que tiene React como librería. Bien, voy a poner pausa al video un segundo para que termine la instalación de esto de acá y ya vuelvo con ustedes. Bien, en mi caso ya termino de instalar. Los que todavía no hayan terminado le pueden poner pausa al video y seguir después con el tutorial. Cuando nos damos cuenta que está todo listo, cuando nos salen estos mensajes, ¿sí? Cuando nos sale el Happy Hacking y acá tenemos los comandos de cómo tendríamos que hacer nosotros para empezar a ver algo en pantalla. Ahí quiere decir que todo se instaló correctamente. Pueden tener algunas vulnerabilidades, algunos warnings y demás. Por el momento no le vamos a dar importancia, ¿sí? Una vez que tenemos esto de acá, ¿sí? Vamos a seguir justamente las indicaciones que nos dice. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer es navegar a esta carpeta. Para navegar a una carpeta se van a parar donde se posicionaron para crearla y con CD vamos a ir a curso React desde cero. En mi caso pueden apretar Tab para el autocompletado, voy a dar Enter y una vez posicionado ahí no voy a seguir este comando de npm start. Podría hacerlo y ya podría ver algo, pero lo primero que voy a hacer es abrir mi proyecto en Visual Studio. Los que estén trabajando con Visual Studio pueden poner acá, dentro de la carpeta, code espacio punto, ¿bien? Code espacio punto, y esto nos va a abrir el directorio ya visualizado en Visual Studio. Y el siguiente comando que dice acá, npm start, lo vamos a hacer directamente desde la terminal de Visual Studio. Así que esta terminal, por el momento yo la voy a cerrar, ya no la voy a usar más de momento. Tengo mi terminal acá a la derecha, como ustedes pueden ver, y en esta terminal yo voy a ejecutar npm start. Bien, ya paso a explicar qué significan todos estos comandos y demás, pero para que podamos ver por pantalla algo visual que ya tengamos instalado. Bien, si yo doy npm start, aprieto enter, esto me va a abrir mi navegador predeterminado en el puerto de localhost 3000, donde yo voy a poder visualizar mi aplicación de React. Bien, en este caso yo voy a ver ciertas cosas que yo no puse en mi aplicación, pero que este comando de Create React App me lo trae por defecto. Bien, entonces se está cargando, este proyecto se está levantando
Y cuando se termine de levantar, como es el caso de ahora, vamos a visualizar esta pantalla que tenemos acá, ¿sí? Nos dice que podemos empezar a editar dentro de la carpeta src nuestro archivo app.js. Bien, que tenemos que guardar y recargar y ya podemos empezar a visualizar cosas. Si estamos todos en este punto, quiere decir que venimos bien, así que voy a empezar a explicar qué es esto que estamos viendo acá, que nos creó el proyecto con Create React App. Bien, tenemos por un lado la carpeta src, que es la primera que voy a explicar. Si abrimos esta carpeta, tenemos un montón de archivos que ya nos vienen configurados con el comando, ¿sí? Por el momento voy a borrar este que dice Setup Test. Este también lo voy a borrar. El logo también lo voy a borrar. El app test también lo voy a borrar. Y el app css también lo voy a borrar, ¿sí? Porque si no va a ser mucho de explicar en un solo video. Después, más adelante, haremos pruebas unitarias y demás. Pero por el momento vamos a borrar todo esto que tengo dentro de src. Y me voy a quedar solamente con el index.js, el index.css y el app.js. Bien. Ahora nos va a tirar algunos errores y ahora les explico por qué. Si vengo de vuelta al navegador, vemos que tengo ciertos errores. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si me voy al index, en el index yo estaba usando esto que acabo de borrar. Entonces lo voy a borrar también. Y también voy a borrar la ejecución del report web vitals, que es lo que estaba importando acá. Y además de eso, si me voy a app, en app yo también estoy queriendo usar el logo. Acá en esta imagen estoy queriendo usar el logo. Y también lo estoy importando acá y lo voy a borrar. Todo lo que tenga que ver con el logo que yo borré, lo voy a borrar de donde lo estaba usando. También voy a borrar los estilos app.css que estoy importando porque ya no existen. Y ahora si visualizo podríamos ver la página. Ahí está, ¿sí? Vamos a ver la página, ya no tiene estilos, pero me sigue diciendo edit src, no sé qué, que es todo lo que ustedes pueden ver acá. Bien, ahora sí paso a explicar qué es todo esto. Nuestro componente index.js es el punto de entrada de nuestra aplicación, ¿sí? Nosotros hasta el día de hoy, cuando trabajamos, por ejemplo, con HTML, CSS y JavaScript Vanilla, ¿qué hacíamos? Vinculábamos el HTML con el JS, con el JavaScript, ¿sí? Con el JS, a través de una etiqueta script, por ejemplo. Podríamos tener más etiquetas y demás. Pero, en este caso, lo que yo voy a hacer es usar, ¿sí? Usar un solo HTML, que es el que van a encontrar acá en la carpeta public, este index.html, y dentro de este index.html es donde yo voy a renderizar toda mi aplicación a través de lo que se llama el Virtual DOM, ¿sí? React no trabaja directamente con el DOM, o no trabaja constantemente, mejor dicho, con el DOM real, sino que trabaja con algo que se llama Virtual DOM, que ya lo vamos a ver también más adelante. Pero si ustedes se vienen acá a la carpeta public, que no tienen que tocar nada acá, en esta carpeta nunca vamos a tocar nada, o por lo menos de momento. Si vienen al index.html, van a ver que tienen un div. Yo voy a borrar este comentario. Tenemos nuestro head, ¿sí? Como cualquier head HTML. Tenemos nuestro body. Y dentro del body tenemos la etiqueta noScript, que es lo que le va a salir al usuario cuando quiera acceder a nuestra aplicación sin tener JavaScript en el navegador. Les va a decir este mensaje. Y después, lo único que va a tener nuestro HTML, lo único que va a tener es un div con el ID root. Bien. A partir de este div de ID root es donde se va a empezar a crear toda nuestra aplicación. Recuerden, div ID root. Si cierro el HTML, cierro la carpeta public y me voy de vuelta al index. En el index yo estoy importando React, estoy importando React DOM, ¿sí? Que esto es lo que se usa para páginas web, ahora explico por qué. Y estoy importando app, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que estoy creando una constante root, ¿sí? A través de React DOM estoy creando el puerto, la puerta de entrada a mi proyecto y estoy trayendo con el famoso getElementById puro de JavaScript, ¿sí? De cualquier función JavaScript,
document.getElementById, estoy trayendo ese div que se llamaba root, el ID root, para así renderizar en ese div toda mi aplicación. Bien, si quieren pueden borrar esto de acá, no pasa nada, pero no influye de momento. Dentro de ese div, ¿sí? Dentro de este root, yo voy a renderizar toda mi aplicación. Entonces, el index va a ser nuestra primer puerta de entrada. Pero el que va a manejar toda la aplicación es este componente app, ¿sí? Que es el que estamos importando acá y es el que justamente tenemos creado acá. ¿Sí? Si ustedes vienen al archivo appjs, es el que tiene todo lo que yo estoy viendo allá. ¿Sí? Aprender React, editar src appjs. Si yo voy a la página, voy a agrandar esto. Estoy viendo editar src, bla bla bla, learn React y demás. Si yo borro esto, por ejemplo, borro esto y vengo de vuelta a mi aplicación, ya no está más. Acá puedo poner, por ejemplo, un H2 que diga hola desde React. Y acá si voy a mi página web, voy a ver hola desde React. Bien, entonces este componente app es el que se está renderizando en el componente index, ¿sí? En el archivo index, perdón, acá. Importo y lo renderizo acá. Yo acá podría renderizar cualquier otro componente, ¿sí? No hace falta o no es necesario que sí o sí se llame app. Bien, yo podría crear otro puerto de entrada a mi aplicación y que no sea app. Pero por lo general se llama app. ¿Qué quiere decir esto? Que el index yo tampoco nunca lo voy a tocar. Cuando yo quiera empezar a jugar con rutas o con componentes o con lo que sea, de ahora en más, una vez que ya les expliqué todo esto, nuestro punto de entrada o nuestro punto más alto, por así decirlo, de ahora en más va a ser app. ¿Sí? En este componente es donde yo voy a empezar toda la lógica y toda la renderización de componentes y demás de mi aplicación. Bien, eso es lo que tenemos en src y es lo que vamos a estar manipulando todo el tiempo. Pero además les voy a explicar qué es todo lo otro que tenemos acá. Si yo cierro la carpeta src, tenemos la carpeta public, que es la que les mostré recién, que acá tenemos algunos archivos importantes y demás, pero lo más importante de la carpeta public es que tengo mi archivo HTML, que es el que estoy conectando con mi aplicación de React. Y es en ese HTML el que me va a dar la posibilidad a mí de poder renderizar cosas en el DOM. Después tenemos, si cerramos la de public y la de src, tenemos el git ignore, ¿sí? Que los que ya estén familiarizados con git, es un archivo en el cual yo le digo las cosas que quiero ignorar cuando suba mi aplicación a GitHub, por ejemplo, ¿sí? O a Git, a cualquier plataforma que maneje Git. Este archivito de git ignore, yo acá le puedo decir todas las cosas que quiero que ignore. Por ejemplo, los node modules, bien, que ya vamos a ver lo que son. Además del archivo git ignore, tenemos los archivos de package.json. Estos archivos de acá, el package look.json, de momento no lo vamos a revisar ni nada porque tiene cosas que la vamos a ver más adelante. El que sí vamos a ver es el package.json. En este archivo package.json es donde se van a ir instalando todas las librerías o todas las dependencias que yo vaya necesitando para mi proyecto. Por ejemplo, en este archivo package.json está instalado React, está instalado React DOM, ¿bien? Está instalado la librería de testing de Jest, de la React Testing Library y un par de cosas más, ¿bien? Entonces acá, en este objeto de dependencias, es donde se van a ir guardando todas las librerías que yo vaya instalando a medida que voy necesitando. Si tengo que usar Formic, si tengo que usar JSON Server, si tengo que usar Material UI, si tengo que usar Booster, si tengo que usar lo que sea, yo lo voy a instalar y se me va a guardar acá en las dependencias. Tenemos dependencias de producción y tenemos dependencias de desarrollo también, ¿sí? Ya vamos a ir viendo. Y en este mismo package.json es donde están los famosos scripts, ¿bien? Estos scripts es lo que yo ejecuté al inicio del proyecto. ¿Se acuerdan cuando dice npm start? Es este script que estoy ejecutando acá,
¿sí? Lo que hace, por ejemplo, el script de start es levantar la aplicación en modo de desarrollo, ¿bien? Me da la posibilidad a mí de estar desarrollando y ver algunos cambios de forma automática, ¿bien? Después tenemos el script de build, que es esto cuando quiero hacer un despliegue de producción, esto me empaqueta la aplicación. Tenemos el npm run test, que es lo que para testear la aplicación, y tenemos el npm run eject. Este comando, por favor, no lo ejecuten porque después no hay vuelta atrás. Tienen que empezar todos desde cero, ¿bien? Lo único que me voy a quedar por el momento es el famoso npm start, que es para levantar la aplicación. Si ustedes vienen a la consola van a ver que tienen la aplicación corriendo. Si quieren dejar de usar la aplicación en modo desarrollo, pueden apretar control C y ahora sí, si vienen a la aplicación y actualizan, esto les va a decir que en localhost puerto 3000 no hay nada por el momento. Si yo la quiero ver, tengo que venir acá y poner npm start. En realidad los comandos se ejecutan con npm run start, ¿sí? Pero el único comando el cual yo puedo omitir el run es en el start. Si quisiera usar el build, el test o el eject, tengo que poner la palabrita run, ¿bien? Como corre este comando. Pero cuando es el start yo puedo omitir el run y directamente poner npm start. Esto me va a volver a levantar la aplicación. Cuando actualice acá voy a poder ver de vuelta mi página web. Bien, vamos a ver, esto todavía no levantó, ahí está, ¿sí? Voy a cerrar lo que abrió. Si actualizo en el puerto 3000 ya tengo mi aplicación corriendo. Bien, ok, voy a cerrar la consola. Si ustedes cierran la consola desde acá, no la borren, ¿sí? Si la cierran, esto se sigue ejecutando. Si ustedes la matan con control C o la borran, ahí se les cae el proyecto, lo van a tener que volver a levantar. Pero si cierran la consola, esto queda ejecutándose. Fíjense, yo voy a la aplicación, actualizo y todo se está ejecutando. Bien. Ahora, voy a cerrar todo. Y les dije que el archivo que más nos interesa a nosotros por ahora va a ser nuestro punto de entrada app. Dentro de este archivo, app.js, que es el que se está llamando en el index, fíjense, acá se está llamando, ya les voy a explicar por qué se llama de esta forma. Este archivo es el que va a ser el punto de entrada. Bien, acá vamos a empezar nosotros a jugar con lo que son los componentes, ¿sí? React es una librería que se basa como pilar fundamental en componentes, ¿sí? ¿Qué es un componente? Es un pedazo de código, ¿sí? Por hablar en criollo o con palabras simples, el cual puede ser reutilizable, ¿sí? Puede ser dinámico. Yo puedo hacer un componente el cual pinte un botón y llamarlo 10 veces a ese botón, pero puedo decirles que a veces sea azul o a veces sea rojo, por ejemplo, en base a lo que son las props que ya vamos a ver. Bien, entonces, como buena estructura de carpetas, nosotros dentro de la carpeta src vamos a dar clic derecho y nos vamos a crear una carpeta que se va a llamar components, ¿sí? Components. Dentro de la carpeta componentes siempre tenemos dos tipos de componentes principales. Los componentes comunes, ¿sí? Que son componentes pequeños con los cuales yo voy a crear una página, ¿bien? O una vista. Y tenemos otros componentes que ya en sí son una vista, ¿sí? Por ejemplo, si yo abro Airbnb, por ejemplo, vamos a buscar esto. Esta página, ¿sí? Tiene ciertos componentes. Por ejemplo, este cuadradito de acá con el loguito, la descripción y demás, es un componente. Es el mismo componente que está acá, el mismo componente que está acá, es el mismo que está acá. Esto fue creado una sola vez y en base a props, que ya vamos a ver lo que son, les pasan que en este cuadradito tenga este logo y en este otro cuadradito tenga este otro logo. En este cuadradito tenga esta descripción y en este otro cuadradito tenga otra descripción. Pero no es que crearon un HTML con un div, un logo, un H1 y demás, y acá repitieron el div con otro logo, otro H2 o H3 o párrafo, lo que sea. No es que lo crearon 20 veces a ese div.
se crea un componente y se lo manda a llamar a ese componente como si fuese una función, y por eso es que se llaman functional component. Se lo manda a llamar tantas veces como yo necesite, pero la creación se hace una sola vez. Esto que ven acá, ¿sí? Esta línea, hagan de cuenta que acá hay un borde, también es otro componente que se crea una sola vez y se va a renderizar como tantas propiedades yo tenga, ¿sí? Pero no se hace un HTML gigante con un montón de divs. Eso es lo bueno o lo poderoso de React. Bien, entonces este componente es un componente common, bien, es una card, por así decirlo. Pero toda esta vista es un componente que se llama, por ejemplo, home. Entonces, todos los componentes que sean vistas, como lo es esto, ¿sí? Es un componente, una página o una vista. Y aquellos pedacitos de código que vamos viendo con los cuales yo estructuro esta vista completa, van a ser componentes comunes. Si yo voy, por ejemplo, no sé, sea anfitrión. Acá tengo otra vista, y este es un componente vista, o un componente page, por ejemplo, el cual por dentro tiene componentes common, que son esta tarjetita de acá, esta de acá, esta de acá, ¿sí? Entonces vamos a ir separando nuestros componentes dependiendo si yo lo voy a usar un componente que va a ser la vista o un componente común. Bien, ya lo vamos a ver, no se preocupen, yo sé que por ahí todo esto está en medio en el aire, pero ya lo vamos a ver con código. Entonces, dentro de la carpeta Components, vamos a crear dos carpetas más. Una que va a ser los componentes Common, bien, o otra carpeta que va a ser los componentes Page. En las Page, en los componentes Page, es donde yo voy a usar todos los componentes, bueno, donde voy a crear toda la estructura de una página grande. En cambio, en Common, voy a crear aquellos pedacitos de componentes, los cuales yo voy a reutilizar después. Vamos a crear nuestro primer componente page, que va a ser lo que yo quiera renderizar en mi aplicación de React. Bien, entonces voy a crear acá dentro una carpeta que se va a llamar, por ejemplo, home. Bien, todo en minúscula, no hay problema. Ahora, y voy a crear otra página que va a ser, por ejemplo, la vista o la página de productos. Products, ¿sí? Dentro de la carpeta home voy a crear mi archivo o mi primer componente, ¿sí? La estructura de carpetas ustedes las pueden hacer como quieran, con mayúscula, minúscula, puede depender en la empresa donde trabajen, la convención que tienen para desarrollar los miembros del equipo y demás. Pero hay una regla que no se pueden saltar cuando estén trabajando con React, y es que el nombre de los componentes, de los archivos que van a ser componentes, no puede empezar en minúscula, tienen que empezar en mayúscula, y ya les explico por qué. Entonces, por el momento la carpeta products no la voy a abrir, me voy a crear mi primer componente que va a ser el home. Dentro de esta carpeta voy a crear un archivo que se va a llamar home, pero con mayúscula, .js o .jsx, como ustedes quieran. En mi caso le voy a poner .jsx porque voy a renderizar o voy a devolver un archivo que va a tener JSX. Bien, entonces JS o JSX va a ser lo mismo, va a funcionar de las dos formas igual y demás. Yo le voy a poner JSX. Para crear un componente, hoy en día en React lo que más se usan son los functional components, bien, que son componentes funcionales. Antes había componentes basados en clases, ¿sí? No lo vamos a ver en estos cursos porque lo que se usa hoy en día son los componentes funcionales. Igual si en algún momento necesitan y demás, vemos algo de componentes con clases, pero lo que buscan las empresas hoy en día es trabajar con componentes funcionales. Puede ser que en algún momento entre a trabajar en algún lado y tengan que darle mantenimiento a un proyecto anterior o más antiguo que esté basado en clases, pero ya cada vez quedan menos de esos. Entonces, dentro de este archivo home, me voy a crear mi primer vista, que es la que yo quiero ver cuando el usuario entre a mi página principal. Para crear un componente en React tengo que crear una función, ¿sí? Entonces yo voy a poner const, por ejemplo, home, con mayúscula también, va a ser igual a una función de tipo arrow, ¿sí? Const home igual a una función de tipo flecha. Bien, en esta función
nosotros podemos retornar lo que se llama JSX. JSX, bien, es una tecnología que ustedes la van a ver muy parecida al HTML, pero en realidad no es HTML. Es una mezcla de JSX y de XML, entonces eso es lo que nos permite usar. Nos permite usar la tecnología de HTML, pero dentro de JavaScript, ¿sí? Entonces eso nos da poderes, ya vamos a ver lo poderoso que es esto, que podemos vincular HTML e interpolarlo con JavaScript y demás, podemos hacer cosas muy buenas con eso, ¿sí? Entonces es una función, ¿sí?, común y corriente de JavaScript, pero en vez de retornar un objeto o un número, lo que sea, un booleano, lo que ustedes quieran, tiene la posibilidad de retornar JSX, que es el famoso HTML que ustedes ven ahí, ¿sí? Si yo acá pongo H2, puedo retornar un H2 que diga hola desde el home. ¿Bien? Entonces es una función que puede retornar HTML. JSX, perdón. Pero además de eso, por fuera de lo que retorno, yo acá adentro voy a tener lógica. Puedo crear una variable de nombre igual a Pepito. Puedo crear un objeto let mascota igual a un objeto y que tenga nombre, no sé, Jack, y edad 2 años. Puedo crear un arreglo y mapearlo. Puedo hacer cualquier lógica que ustedes conozcan de JavaScript, absolutamente cualquier lógica de JavaScript, lo pueden hacer en esta función, ¿sí? Por eso es que React es una librería de JavaScript. Pero después, justamente, pueden retornar JSX. En JavaScript Vanilla, para retornar HTML en una función, no era tan simple como esto. Teníamos que llamar al div donde lo querías renderizar, con el getElementById, después hacer un createElement o un appendChild y demás. Era todo bastante tedioso. En cambio así, en un componente súper simple, puedo tener lógica y tener un return de JSX. Incluso en este return yo puedo traer el nombre Pepito. Por ejemplo, puedo crear un H4 y para usar variables o código JavaScript que tengo acá, lo que voy a poner acá no es simplemente nombre, porque esto me lo va a tomar como texto, ¿sí? Me lo toma como texto. Si quiero darle a entender que este nombre es algo de JavaScript, lo pongo entre llaves. Y ahora sí, fíjense que está tomando la variable nombre. Antes de eso, acá, menos mal que me acordé, los componentes de React no pueden retornar más de un elemento, como una función JavaScript. Las funciones en JavaScript no retornan más de una cosa. Si quiero retornar más de una cosa, retorno un objeto con varias propiedades o retorno un arreglo con varios elementos. Pero nunca retornamos más de una sola cosa. En este caso, React está queriendo retornar un H2 por un lado y un H4 por otro. Y eso no se puede. Yo puedo retornar una sola cosa. Pero lo que nos permite JSX es decirle que voy a retornar, por ejemplo, un div y que dentro de ese div, ahí sí voy a tener todo eso que teníamos, el H2 y el H4. Pero si yo comprimo este div, para mi JSX, el return está retornando solamente un elemento, es un div. Que adentro ese elemento tenga muchos nodos, no pasa nada, no importa. Pero JavaScript, o React mejor dicho, necesita que acá le retornemos un único elemento, ¿sí? No puedo retornar, por ejemplo, 2 divs, ¿sí? Si quisiera retornar 2 divs, este que tiene el H2 y el H4 y este que tenga un H3 que diga hola, no sé, de vuelta, no puedo retornar 2 divs. ¿Qué hago? Vuelvo a crear un div padre y dentro de ese div padre ya comprimo mis 2 divs y esto se puede hacer. Pero si se fijan, estamos creando divs innecesarios únicamente, ¿para qué? Con el hecho de poder englobar todo mi componente o todo mi JSX en un padre que me lo permita devolver más de una sola cosa. Cuando creo esos divs, ¿sí?, que envuelven más de una cosa para poder devolverlo, puedo retornar lo que se llaman los fragments, ¿sí?, que es simplemente una etiqueta así, de pico, paréntesis, de apertura y cierre, pero sin ningún elemento, sin div,
sin section, sin header, sin navbar, sin nada, un fragment, ¿sí? Esto lo que va a hacer es poder englobar lo que yo quiera dentro, pero no me va a crear ningún nodo en mi DOM, ¿sí? En mi HTML. Vamos a ver ahora cómo se ve esto. Y si actualizo, no veo nada en pantalla en mi página principal. ¿Por qué? Porque yo acabo de crear mi componente home, ¿sí? Pero en app, que es el punto de entrada de mi aplicación, yo sigo retornando este h2 que dice hola desde React. ¿Bien? Si yo quisiera traer mi componente home y cambiarlo por este h2 que dice hola desde React, voy a tener que traer mi componente que acabo de crear a este otro componente. Para eso lo debería importar. Tengo que importar mi componente home. Pero no puedo importar algo que no haya sido exportado previamente. Entonces me voy a ir al componente home y tengo dos formas de exportar componentes. Uno es el export nombrado. Por ejemplo, yo puedo poner acá export const home. Listo, así como está. Cuando venga a app ya lo voy a poder importar. Entonces voy a importar con la palabra import entre llaves el home desde / entro a la carpeta components, entro a la carpeta page, entro a la carpeta home y importo mi archivo home. No hace falta poner la extensión del archivo, ¿sí? No, ya no es necesario eso. Esa exportación nombrada, como le puse acá, ¿sí? La tengo que importar entre llaves y con el mismo nombre que fue exportada, sí o sí. Otra forma de importarlo, voy a comentar esto, es si lo exporté en vez de nombrado, lo exporté, por ejemplo, por defecto. Termino el componente y pongo export default home. ¿Sí? Esta forma de exportar es por defecto. Lo que va a tomar de este archivo es esto de acá. Exporto por defecto la función home. Entonces, cuando yo la llame en app, la puedo importar con el nombre que yo quiera. Le puedo poner hola desde y ahora lo mismo. / component page home y mi archivo home. ¿Sí? Pero como fue una exportación por defecto, yo la pude importar como quiera. Cuando la importo nombrada, acá en la misma línea, la tengo que importar entre llaves y con el mismo nombre. No cambien nada, yo puedo usar cualquiera de las dos, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahora lo voy a dejar importado, lo vamos a comentar a esto y vamos a exportarlo acá nombrado. Es lo mismo, pero para optar por una de las dos. Voy a importar mi componente home desde component, page, home y mi archivo home. Fíjense que el archivo está en mayúscula. Ahora viene lo importante y por qué los archivos o componentes tienen que empezar en mayúscula. Al ser una función, ¿sí? Nosotros en JavaScript, ¿cómo ejecutábamos una función? Si home es una función, ¿cómo ejecutábamos una función en JavaScript? Con los paréntesis, ¿se acuerdan? Así ejecuto una función y la ejecución de una función lo que hace es que se active y haga lo que tenga que hacer. Bien, en React no vamos a invocar esa función como en JavaScript con los paréntesis, sino que la vamos a invocar como una etiqueta así. Bien, de apertura y cierre. Ahí está. Home como etiqueta. Bien, entonces esto es lo mismo que decir esto. Es ejecutar la función. Se los dejo acá comentado. Bien, ahora, la función home, ¿sí? La función home, cuando nosotros en JavaScript ejecutamos una función, ¿en qué se transforma la ejecución de una función? Siempre se los digo a mis alumnos porque es algo muy importante de entender. Cuando uno ejecuta una función en JavaScript, en lo que se transforma en esa línea donde se ejecuta es en lo que la función retorna. ¿Sí? ¿Qué está retornando esta función home? Está retornando un fragment que adentro tiene un div, otro div, un h2, un h4, bla, bla, bla. En esto se transforma la ejecución de una función. Ya sea que la ejecute así o ya sea que la ejecute así.
de esta otra forma. Bien, entonces voy a usar eso. Yo no la quiero usar en cualquier lado, sino que la quiero usar como JSX, ¿sí? En vez de acá tener un H4 que diga hola desde React como teníamos antes, voy a poner lo que me retorne mi función home, ¿sí? Que estoy importando acá. Lo que retorne mi función home después de ejecutarse, quiero que se pinte acá. Recuerden que la ejecución de una función se transforma en lo que retorna. ¿Qué retorna mi función home? Este fragment. ¿En qué se va a transformar mi componente home cuando se ejecute? En todo lo que tenía. Entonces ahora me va a quedar todo esto dentro de este div con classname app. Vamos a probarlo. Vamos a venir. Y ahora vamos a guardar. Tengo un error, déjenme que vea. Import home. Page home. Vamos a ver. Deme un segundo. Component page home home. Component page home home. Bueno, no sé. Se había quedado pegado, no le había gustado. Bien, pero es lo mismo. Fíjense que lo llevo acá, lo descomento y es lo mismo. Import home, ¿sí? Que le den espacio acá, eso no influye en nada. Fíjense que incluso acá ya me está chocando porque me está diciendo como que hay dos variables iguales, ¿sí? Debe ser, por ahí pasa esto en React, que se quedan pegados, ¿sí? Voy a comentar, voy a actualizar. Y vamos a ver, de vuelta, no sé qué está pasando. En un segundo, no le gusta. Export home, import as home, what not found in component page home home. Component page home home. Bueno, ahí parece que sí le gustó. No sé, si habéis quedado pegado, son cosas que por ahí pasan. Lo que tienen que hacer es cerrar la pestaña. Por ejemplo, si se les llega a quedar pegado a ustedes, abren de vuelta home, abren app, o pueden borrar la importación y importarlo desde acá. Si ustedes se paran acá, donde le está tirando el error, con control y la barra espaciadora pueden hacer el autocompletado, ¿sí? Pero es lo mismo, es un import home entre llaves, porque así se llama mi archivo. No pueden poner cualquier nombre acá y lo importan desde la carpeta component, la carpeta page, la carpeta home, el archivo home. Ahora sí está funcionando, ¿bien? Entonces habíamos quedado que cuando se ejecuta la función home, de esta forma, me retorna todo lo, o me trae, mejor dicho, todo lo que está retornando la función home, ¿sí? Si acá comento esto, vamos a probar, voy a exportar ahora por defecto, en vez de así, lo voy a exportar acá abajo, export default home, ¿sí? Vamos acá, lo importamos. Y ahora fíjense que lo importan sin las llaves, porque lo exportamos por defecto. Yo acá le puedo poner hola. Le puedo poner hola. Y acá lo puedo usar como hola. Y esto va a ser lo mismo. Si actualizo, sigo renderizando lo mismo, ¿sí? Entonces, el export default lo que permite es exportar algo y yo donde lo quiera consumir, darle un nombre acá, como yo quiera. Por ahí tiene sentido, por ahí no. Pero si yo lo exporto por nombrado en la misma línea, lo tengo que importar, lo voy a borrar, lo exporto y lo tengo que importar en app como lo nombré, ¿sí? Entonces acá le tengo que poner home. Vuelvo y esto debería seguir funcionando. Ahí está. Bien, entonces esa es la forma de yo tener un componente. Ahora, si quiero reutilizar este componente, ¿qué pasa si yo ahora ejecuto esta función home? Acá también, llamo de vuelta a home. ¿Qué creen que voy a ver en pantalla? Exacto, justamente dos veces el retorno de la función. Entonces acá yo podría tener un montón de componentes dentro de la carpeta y acá llamar las cantidades de componentes que yo quiera, ¿sí? Si mi función home, ¿sí?,
yo podría incluso en esta función home traer componentes common. Por ejemplo, un navbar e importarlo acá, traer un footer e importarlo acá, porque es algo que en todos los componentes home está. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo eso. Con lo que me quiero quedar por el momento es con esto de los componentes. Piensen cuando estudiaron JavaScript, cuando hacían una función, por ejemplo, let suma igual a una función flecha, y esto tenía let número 1 igual a 2, let número 2 igual a 3, y retorno la suma de número 1 más número 2. Cuando ustedes ejecutan la función suma, así, y la guarden en una variable, let resultado, ¿en qué se transforma la ejecución de esta función acá? Si tuvieran que usar la variable resultado, ¿qué creen que va a quedar guardado en la variable resultado? Exacto, lo que la función retornó. ¿Qué retornó la función? 2 más 3, 5. ¿Qué retornó la función? Un 5. Lo que se transforma la ejecución es un 5. Cuando yo vea resultado por consola o en pantalla, lo que sea, voy a ver el 5. Lo mismo que hace una función común en JavaScript, lo mismo, exactamente lo mismo, hace una función como componente. Voy al home, tengo un componente, es una función que tiene cierta lógica como lo tenía la de suma, pero lo que me interesa es lo que retorna. ¿En qué se va a transformar esta función home cuando se ejecute? En lo que retorna. ¿En qué se transforma? En ese fragment con el div. Nada más que no la voy a ejecutar acá, sino que al exportarla a esta función la puedo ejecutar donde yo quiera o donde yo necesite. En este caso necesito ejecutarla en app. ¿Bien? Así como tengo home, podría tener products, podría tener carrito de compras, un login, un logout, lo que yo quiera, ¿sí? Entonces después, en los próximos videos, vamos a ir viendo cómo puedo ir jugando yo para armar la estructura, ¿sí? De una vez, yo les voy a enseñar, que ya tengo algunos videos hechos sobre rutas, pero vamos a instalar una librería para el manejo de rutas, para que de una vez ya podamos ir estructurando toda nuestra aplicación, ¿bien? Vamos a crear un login de usuarios, vamos a crear una pantalla de bienvenida de home, vamos a irnos a una ruta donde van a tener nuestros productos, vamos a tener también una ruta de donde podamos ver nuestro carrito de compras, vamos a hacer un montón de cosas en los próximos videos paso a paso. Van a ser videos, van a ser muchos videos hasta llegar al final, porque en cada video yo me quiero detener a explicar algo concreto, ¿sí? Si estamos viendo productos, voy a agregar la librería, por ejemplo, JSON Server. Si estoy agregando un login de usuarios, vamos a hablar un poco, por ejemplo, del local storage. Si estoy haciendo un carrito de compras, vamos a usar Redux Toolkit. Entonces yo me voy a demorar en cada video porque quiero llenarlos de información para que aprendan todos juntos y de una sola vez, ¿sí? Y no que aprendan el React básico con el que después van a tener que aprender todo lo otro, porque React de por sí, solito, es súper poderoso, ¿sí? Pero cuando quieran hacer aplicaciones grandes van a necesitar herramientas extras. Entonces vamos a hacerlo bien, desde cero, paso a paso, pero con todas las tecnologías que necesitamos saber. Para el manejo de formulario vamos a usar Formic, y quizás que veamos Formic en algunos formularios y React Hook Form en otros para aprender dos cosas. Vamos a usar Material UI para el manejo de los estilos. Y yo no me quiero demorar en los estilos porque eso ya tienen que saber de CSS, ¿sí? Lo que yo voy a priorizar en estos videos y en este curso es la lógica, ¿bien? Entonces, en este video lo que sí quiero que quede claro lo que es un componente, ¿bien? Voy a borrar este y me voy a quedar con uno solo, ¿sí? Me voy a quedar con el home. Pero dentro del home, yo también, si navego hacia él, para navegar a un archivo pueden tener la tecla control apretada y al ponerse en el archivo dan clic y los lleva hacia él. Entonces yo me voy a crear dentro de la carpeta common un componente que se va a llamar, por ejemplo, navbar, ¿sí? Navbar. Navbar, la carpeta, y dentro de la carpeta del navbar el archivo navbar.jsx. Bien, acá la carpeta debería ser con minúscula porque las carpetas las estoy trabajando en minúscula, lo que sí el archivo tiene que estar en mayúscula. Bien, vamos a crear una función, le voy a poner const navbar
igual a una función flecha y la voy a exportar por defecto acá abajo. Export default navbar. Bien. Navbar. Voy a llamar a esta función navbar, pero no en app, ¿sí? No quiero que esté vinculada con app, sino que quiero que esté vinculada con home. En cada componente yo puedo llamar otros componentes, ¿sí? Entonces, en mi componente home, cuando se mande a llamar, no solo quiero retornar esto de acá, sino que antes de eso, quiero retornar también ese navbar que voy a crear ahora. ¿Bien? Lo voy a poner así. Entonces, mi componente home, cuando se ejecute, va a renderizar todo este div, pero también va a renderizar todo lo que me retorne la función navbar. Por el momento mi función navbar no está retornando nada. Vamos a decirle que retorne, por ejemplo, un h2 que diga, este es el navbar. Vamos a ir a ver qué está pasando. Navbar JSX. Acá me lo importó. Cuidado, cuando creen una carpeta con mayúscula o minúscula y después la renombren, tarda un rato o tienen que cerrar por ahí la pestaña y demás, porque el archivo, la carpeta, ¿sí?, les puede quedar grabado como la crearon la primera vez. Por eso no me está leyendo el archivo. Yo lo estoy importando como la carpeta navbar y el archivo navbar con mayúscula. Pero yo cambié y mi carpeta navbar ahora es con minúscula. Entonces tengo que venir acá y cambiarlo a minúscula. ¿Bien? Y ahora sí, fíjense. Estoy retornando todo el div que tenía desde el archivo, desde la función home, pero ahora también dentro de home estoy retornando mi navbar. Si lo pongo acá arriba lo veo antes de ver esto, pero si al navbar lo pongo acá abajo, por supuesto que lo voy a ver abajo del hola de acá. ¿Sí? Tengo el hola y abajo tengo el navbar. Bien, yo como es un navbar lo voy a tener arriba. ¿Qué puedo hacer en este componente navbar? Lo que yo quiera. Puedo tener, por ejemplo, un UL con 3 LI que digan, no sé, por ejemplo, home o inicio. Vamos a poner nosotros. Vamos a poner contacto. ¿Sí? Ahí. Contacto. Si voy acá, veo que tengo mi navbar. Y además tengo todo lo que quiere en el home. ¿Qué va a tener el home? Casi que no va a tener lógica como tal acá. Yo el navbar lo voy a crear como un componente common y lo voy a renderizar acá. Toda la vista principal del main también la podría llevar a un componente common, ¿sí?, que es lo que vamos a hacer ahora, y traerme ese common. Entonces acá en la carpeta common me voy a crear otra carpeta que se va a llamar main home, por ejemplo. ¿Bien? Dentro de main home me voy a crear un nuevo componente. No tiene mucho sentido lo que estoy haciendo, simplemente es para que practiquemos cómo se maneja esto de los componentes, ¿sí? Main home.jsx. Me voy a crear un componente. Const con mayúscula main home. Lo ideal es que siempre el archivo de la función, el nombre de la función, sea el mismo nombre del archivo, ¿sí? Por convención nada más. Voy a crear una función flecha. Y como retorno le voy a decir que retorne todo lo que tenía el home. Todo esto de acá. Lo voy a cortar, lo voy a pegar acá. ¿Sí? De vuelta, no puedo retornar esto así porque estoy retornando un div con otro div. Lo corto, pongo unos fragments y dentro de esos fragments retorno lo que yo quiera. Bien, ahora el nombre ya no existe. Por el momento lo voy a quitar y voy a poner nombre. Y ahora en home ya no tengo ese div, pero tengo un componente, cual yo puedo llamar como main home. Y ahora, si lo importo a main home, vamos a importarlo. Import. No lo estoy exportando. Vamos a exportarlo a main home. Vamos a poner acá export default. Main home. Y acá vengo y lo importamos con el autocompletado, si quieren, como ustedes quieran. Ahí está. Si yo voy y vuelvo, actualizo y tengo lo mismo que hace rato, lo mismo, pero lo tengo componentizado, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los beneficios de estas cosas. Y así es como nosotros vamos a ir trabajando
paso a paso cada vista que tengamos. Entonces, nuestra vista home ya no tiene casi JSX, sino que va a estar compuesta de pequeños componentes. El navbar, el main del home, el footer, y esos son componentes common. ¿Se entiende ahora la diferencia entre componentes common y los page? ¿Sí? Las page son las que yo voy a renderizar en la pantalla, la que yo voy a ver cuando vaya a esta ruta, la cual va a estar compuesta de componentes common. Bien, no siempre, pero la mayoría de las veces, ¿sí? Todo el código que yo hice acá, este nombre no lo estoy usando y demás, son simplemente para que ustedes puedan ir viendo que yo voy a puedo ir jugando, digamos, con lógica y HTML, por así decirlo, en el mismo componente. Antes de terminar este video, les voy a hacer un pequeño spoiler de lo que vamos a ver en la siguiente clase, que son las famosas props, ¿sí? Supongamos que yo acá, en este componente, en el home, de alguna manera tengo el nombre Pepito, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando yo corté esto de acá y me lo llevé acá, cuando quería traer la variable nombre, me tiraba un error, ¿sí? Si yo voy acá, me dice que el nombre no está definido. Es como querer consumir una variable que no está definida. React nos permite pasar por props ciertas variables, funciones o cierta lógica, ¿sí? React trabaja de una forma unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo pasar lógica desde componente padre a componente hijo. Bien, nuestro componente padre es el home y nuestros hijos son el navbar y el main home. Entonces, si mi componente padre es el home y home es el que tiene la variable nombre, yo le puedo pasar esa variable a mi componente hijo. ¿Para qué? Para que el componente hijo pueda recibir esa variable nombre y pintarla acá. Porque si yo la quiero pintar así como está, no la tengo disponible, la tengo que recibir. ¿Dónde recibimos? Todo lo que yo les vaya diciendo es JavaScript puro, ¿sí? ¿Dónde recibimos las variables en una función? Los famosos parámetros. En los paréntesis, ¿sí? Acá yo voy a recibir X. ¿Bien? Voy a recibir un parámetro. Cuando yo le mande a esta función X, yo puedo hacerle, le vamos a hacer acá, fíjense, un console log de X. ¿Bien? Voy a comentar esto por el momento para que no se rompa. X son lo que nosotros llamamos en React las famosas props. Acá lo pueden poner como ustedes quieran, pero idealmente esto va a ser siempre las props. ¿Bien? Que son las propiedades del componente que recibe de su padre. ¿Bien? ¿Quién es su padre? El home. Por el momento no le estoy pasando argumentos, ¿sí? Ya vamos a ver y se los voy a comparar de vuelta con JavaScript. Por el momento no le estoy comparando, pero vamos a ir acá, vamos a abrir la consola y vamos a ver ese console log de las props, ¿sí? Voy a actualizar y vamos a ver que tenemos un objeto, que en este caso está vacío, ¿bien? Es un objeto vacío porque no está recibiendo ningún parámetro, ningún argumento mi función main home. Cuando yo tenía una función, ¿sí? En JavaScript puro, cuando yo tenía una función que estaba esperando unos parámetros, ¿en qué momento le daba valor a eso? Cuando ejecuto la función, ¿se acuerdan? Yo llamo a main home, la ejecuto y acá yo le daba, por ejemplo, una string, le daba un número, le podía dar un booleano, ¿sí? Le podía dar un booleano. Entonces, cuando mi función se ejecuta, es ahí donde yo le puedo pasar argumentos a mis parámetros. Esta función recibe esos argumentos como un objeto, que le pueden poner como quieran, pero visualmente siempre lo vamos a recibir como props, y acá lo puedo usar. ¿A dónde estoy ejecutando la función main home? Y no la estoy ejecutando como si fuese JavaScript. La estoy ejecutando, pero en otro lado y de otra forma. Exacto, la estoy ejecutando en home. No como JavaScript, sino como lo usa React, pero también esto me permite, dentro de la ejecución, mandarle esos argumentos. Pero se los voy a mandar como si fuesen atributos HTML. ¿Se acuerdan los atributos de, por ejemplo, class, class name, o ID, o src? Entonces, de esa forma, como atributos de etiquetas, se los voy a mandar. Entonces le puedo poner
te voy a mandar o te mando el nombre. Ese es el atributo y le tengo que dar un valor al atributo. ¿Cuál va a ser el valor? Esto. Como te mando el nombre, te mando ese nombre que quiero. A donde yo tenga mi componente main_home, tengo que recibir como este nombre, ¿sí? Porque es el nombre que yo le estoy dando ¿a quién? A mi parámetro, ¿bien? Entonces ahora, si yo voy y veo, vamos a ver que actualizo y mi objeto props ya no es un objeto vacío, sino que ya tiene un parámetro. Te mando el nombre y es Pepito. Entonces, en mi componente main_home, donde yo estaba queriendo usar el nombre, lo voy a descomentar y ahora ya lo voy a poder usar, ¿sí? Entonces, si yo tengo un objeto que se llama props, lo veo acá, tiene una propiedad que se llama te mando el nombre. Si yo pongo props, punto, te mando el nombre, acá vamos a poder ver el famoso Pepito. Bien, actualizo y vemos ahí que tengo a Pepito. Bien, vamos de vuelta. Entonces, si yo pongo props, te mando el nombre, voy a ver Pepito. Actualizo y ahora veo acá la palabra Pepito. Le estoy pasando información de mi componente padre a mi componente hijo, ¿sí? Obviamente esto yo se los hice así de una forma muy fea, pero para que vean que no necesariamente tiene que ver el nombre de acá con el de acá. Yo acá le puedo poner X y cuando lo reciben el hijo, props.x y props.x. Y va a seguir teniendo la palabra Pepito, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es que si le estoy mandando un nombre, le pongamos nombre. Por más de que sea lo mismo, no pasa nada. Y cuando reciba acá, props.nombre. Y cuando lo use, props.nombre. Y ahí estoy mandándole la lógica de un componente padre a un componente hijo, ¿sí? Por eso se dice que React es unidireccional, porque se le mandan información de componentes padres a componentes hijos, ¿sí? Entonces después cuando yo necesite compartir información de hijo a padre o entre hermanos y demás, ahí es donde entra en juego los estados globales, que ahí vamos a ver Context API o Redux Toolkit. Bien, ya lo vamos a ver más adelante. Yo sé que es mucha información por hoy, así que no la voy a hacer más larga. Simplemente voy a hacer uso de lo que les enseñé el video pasado, que es la desestructuración de objetos. Si yo acá sé que props.nombre o que props es un objeto, para no tener que estar usando cada vez que quiero usar algo de mis props, como props.nombre, voy a borrar el console log, podríamos llamar a una constante, desestructurar de mi objeto props algo, ¿sí? Props. ¿Qué trae mi objeto props? Todos los atributos que yo le haya pasado. Por el momento tengo solamente este nombre. Puedo desestructurar de mi objeto props el nombre y ya no tengo que usar props.nombre, sino que puedo evitar esto. ¿Se acuerdan lo que vimos en el ejercicio pasado, el video pasado? Si voy a mi página y veo, sigo teniendo Pepito. ¿Bien? Entonces, si no vieron el video de la clase anterior, porfa véanlo porque les va a servir muchísimo. Incluso ustedes van a ver que ya quizás ni siquiera desestructuramos acá las props. Directamente van a ver en muchos códigos que las puedo desestructurar directamente acá. En vez de recibir props y desestructurarlo acá, es lo mismo hacer esto. Se los voy a dejar comentado. Directamente acá abro llaves y es como decirle, te voy a desestructurar de lo que venga el nombre. Si ahora voy y uso el nombre, vamos a ver que sigue estando Pepito. Si le mando acá, por ejemplo, vamos a crear otra variable que sea apellido, let apellido igual a Pérez, le voy a mandar apellido también como segunda prop y le voy a mandar el apellido. Así como recibí el nombre, puedo recibir el apellido. Entonces acá puedo decir nombre y acá puedo decir espacio, no sé, apellido, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora tengo Pepito Pérez. Puedo desestructurarlo acá directamente o puedo desestructurarlo acá como nombre y apellido. Como ustedes quieran, es la misma, ¿sí? Se usa más desestructurarlo directamente acá para no tener una línea de código extra
al vicio porque no hace falta. Bien, bueno, yo sé que es mucha información, así que los voy a dejar hasta acá. Yo cada 2 días, un día o 2 días como mucho, voy a ir sacando los videos consecutivos a esto, ¿bien? Voy a crear un repositorio también donde pueden ir descargando clase tras clase todo lo que vamos haciendo, ¿sí? Lo vamos a manejar por ramas de GitHub, ¿bien? Donde ustedes van a ir pudiendo descargar. Y en la rama main, que es la que voy a crear ahora, es donde vamos a tener todo mergeado de lo que llevamos haciendo desde el inicio hasta el día de la fecha que vayan viendo los videos, ¿sí? Pero van a tener separado por clase en cada rama por si quieren ver lo que se hizo en esa clase específica. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Véanlo, revéanlo, vean la clase anterior también, que es donde van a poder practicar estas cosas. Por eso me tomé el trabajo de hacer esa clase previa, ¿sí? Porque son conceptos que por ahí uno no estudia cuando estudia JavaScript y que acá en React se usa muchísimo. Les mando un abrazo, espero que les guste. Cualquier duda, ya saben, me lo dejan en los comentarios. Adiós.